programa que grabamos anterior, a lo mejor fue el de ayer, para los oyentes, entonces habíamos hecho bueno, gracias a una experiencia muy agradable que tuvo Vladimir en la costa del Pacífico. Entonces hablamos de diversas cosas y terminamos lamentando la plétora de desechos, especialmente plásticos, en las costas. Y desde luego, cuando decimos costas, estamos diciendo océano, porque ahí es donde la mayor parte de lo que llegó ahí a esos lugares ya flotó y anda por ahí por el Pacífico, por el Atlántico, haciendo islas de plástico. Islas de basura. De basura. Así es. El Golfo de Nicoya, cuando navegas ahí, vas viendo el montón de porquerías ahí flotando. Eso es una cosa monstruosa porque no es controlable. Hay incluso ciertos experimentos que están haciendo de recoger y tratar de usar el plástico para reciclarlo en material estructural, digamos, de diversas formas. Eso ojalá sea exitoso, cada vez más exitoso, pero es una labor titánica sacar todo eso, ¿verdad? Entonces Alguna vez oí que las llantas de los vehículos malas que se recogían las llevaban al mar, ahí al Golfo, y las amarraban de una manera tal, ¿verdad?, que podían hacer cadenas o montañas y las tiraban en el mar para que ya depositadas en el suelo marino pudieran convertirse en ¿cómo se diría?, en espacios o sitios para la reproducción de animales y la reproducción coralina y otras cosas. No sé si eso se seguirá haciendo o no, y si eso es bueno o es malo, esa es otra discusión. Yo he leído algunas cosas, es que bueno, todo eso siempre hay, por dicha, la gente, el otro día yo hablaba de los científicos locos, y no, por dicha existe un empeño de la humanidad, del espíritu humano. Un sector muy pequeño. Bueno, pero pues sí, se da, ¿verdad?, que va a buscar explicaciones y para las cosas, y han puesto en duda eso, sobre todo, si no me equivoco, en la zona de Florida, ha habido resultados que no son los mejores. Por supuesto que debe ser que hacen, tiran las llantas tal vez de manera desordenada, porque me imagino que si biólogos marinos estuvieran en control de eso, sabrían dónde debe hacerse para mejorar el hábitat de las especies marinas, que eso es lo importante. Y hasta al fin para y al cabo. construir hábitats. Sí, exacto. No, pero No solo algo, mejorarlo, sino también para desarrollarlo. algo había oído yo, la verdad no recuerdo con claridad, sobre las llantas, sobre como un hábitat precisamente, Sí, los huevitos y sí, no sé, no recuerdo con claridad, pero ahora que mencionaste lo de las llantas, no sé, me surgió así como que yo había oído algo de eso. Sí. Y no, ojalá también se explore correctamente. Entre las cosas, digamos, curiosas que he visto por ahí, hay una que a nadie le va a interesar porque es muy espesa, digámoslo. Se trata de esto, y bueno, científicos locos, ¿verdad? En el mar de Labrador, que queda al sur, para decirlo así, en términos generales, de Groenlandia, Ajá. pero tiene mucha importancia Parte de Canadá. porque las corrientes marinas del Labrador tienen un impacto muy grande en el clima de Europa. Entonces, se estudian, claro, hay que estudiarlas porque variaciones en esas corrientes generan variaciones climáticas en las Islas Británicas, en el occidente de Europa, el continental, y luego en Islandia y el norte de Canadá y todo eso. Entonces, vea qué curioso, uno dice, ¿cómo? Ya se vuelve novelesco el asunto. Escriben que han hecho un estudio de las variantes en esas corrientes que hay en ese mar,
en los últimos 3.000 años. Pues, pucha, entonces cuando uno ve eso dice, no, pero aquí entonces, en el momento en que lo dicen, uno trata de entender, porque hay mucho cálculo matemático involucrado y toda cosa. Pero claro, ahora hay técnicas que lo permiten. Pero uno se pregunta, ¿y cómo hacen para saber lo que pasó hace 2.700 años? Entonces, han hecho perforaciones, pero sin destruir el nada en el fondo marino, o no mucho, ¿verdad? En diversos lugares del Atlántico Norte han hecho perforaciones y han sacado cilindros, sí. Cilindros del fondo, ¿verdad? Entonces, bien sacados, una vez que los tienen arriba, los pueden segmentar y estudiar los restos de fauna y flora marina que hay ahí por pedacitos, por segmentos. Y ha cambiado mucho. Sí, claro, me imagino. Hay mapas donde se ve, una de las corrientes, que tienen nombres ahí, se ve como muy fuerte durante un periodo, digamos, de la época de nuestro Señor. Y después disminuye. Bueno, había pescadores. Y dése cuenta que entonces cuando se tiene ese dato, dice uno, mira qué maravilloso, porque ahora se supone que somos previsores. ¿Y a quién se le ocurrió hacer eso? Y hay a unos locos. Entonces aparecen científicos de varios países, físicos, oceanógrafos, climatólogos, biólogos, desde luego, de todo. Y se pone uno a pensar, caray, todos los recursos que se gastan en esas estupideces de las armas, si se gastaran, debería haber contingentes enormes de gente, así como hay contingentes ahí viendo a ver a quién matan en un país extranjero, dedicados a esas cosas, para hacer más manejable el planeta, ¿verdad? Ahora que está aquí el asunto de la pesca de arrastre, se ha hecho un alboroto tremendo, porque una hermana del presidente dijo que había pesca de arrastre sostenible. No, pero estaba mezclada ella en eso. Claro, sí, ella dirige esa explotación de arrastre. Pero oye, ¿cómo se llama? Incopesca, pero es la que dirige el arrastre. Sí, pero oí el una arrastre opinión. Del gobierno. Sí, oí una opinión que lo que me dio fue risa. Dice, yo no sé por qué, no fue la hermana del presidente, pero debe ser una llegada o a ese grupo que está defendiéndola. Dice, ¿por qué la gente no se da cuenta que los apóstoles del Señor, que eran pescadores, eran pesca de arrastres y usaban las... ¡Qué estupidez! Y sin embargo no dañaron nada. ¿Y cómo ¿Pero sabe? qué es por eso? ¿Qué ejemplo más estúpido para darle un cariz religioso? No, eso ya... No, es una necedad. Porque la pesca... Dime. Seguro equivocó lo que era el arrastre de almas. Claro, sí. El arrastre. Ahora lo que hay es arrastre de armas. No, el punto está en que uno... Vamos a ver, justamente yo explicaba eso del estudio hecho en el fondo del mar del norte, del Atlántico Norte, pensando en que, bueno, con esa pesca de arrastre, dentro de 2000 años no habrá manera de estudiar nada porque todos lo habrán revuelto. Claro. Estoy exagerando, pero cuando uno ve en el mar, los que hemos tenido oportunidad de adentrarnos a áreas de pescas, y uno ve redes que son de kilómetros, porque son de kilómetros. Sí, con las pesitas. Y están las boyas, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿qué es esta carajada? Es decir, uno no tiene imaginación para pensar lo que puede ser
esas redes que son de kilómetros Sí, en el mar. enorme, enorme. Donde después llegan ahí nada más recogiendo las redes y recogiendo todo lo que hay ahí. Ahora pensar que eso mismo se hace jalando, digamos, rastreando, como un rastrillo. Exacto. Es que Como un rastrillo, la arena, y con todo lo que va por ahí debajo, eso es terrible. Y devuelven, y no es la justificación, botan, no, es que a propósito de eso, ese organismo y alguna gente que está defendiendo eso dicen que esas redes van a 70 metros, que no llegan al fondo. Mentiras, si es de arrastre, de arrastre. Pues claro, Sí, de claro. arrastre, No claro. van peinando las olitas ni nada, No, ¿qué no, va? no, es arrastre. Es rompiendo todo lo que hay en el suelo Sí, así es. y alterando ecosistemas del suelo. yo propuse... Es una salvajada lo que está Yo haciendo este propuse gobierno. en Facebook que para mostrar el impacto de la pesca de arrastre, lleváramos 1.500 cabras Yo vi. a pastar ahí A la casa en los presidencial. jardines de la casa presidencial. A ver Eso, qué eso queda. eso te Qué iba a bueno. preguntar, sí es cierto. Qué bueno. ¿Eh? Que yo vi el anuncio de Sí, Fernando. sí, sí. Es que, A ver qué queda ahí. Sí. porque uno se pone a pensar, tenemos la experiencia en zonas, digamos, rurales del país y de muchos países, que si no se tiene cuidado con el ganado, especialmente con las cabras, Claro. hey, Acaban acaban con toda la fertilidad. Sí, sí, así es. Pero bueno, es muy difícil hacer entender a la gente esas cosas. Hay un estudio de CIMAR, porque yo no vi bien. Lo difícil es hacer entender a los que no quieren entender por simples intereses comerciales. Ese es el punto. Sí, yo, Dicen que hay 1.000 y tantos que se van a quedar sin trabajo. Que se preocupe el gobierno no, por no, pero eso. yo no creo. Pero no para meterlos a hacer esas barbaridades. Puede ser que haya un enfoque en el cual el suministrarle a esa gente recursos técnicos para pescar de manera menos depredadora sea la solución. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ahí hoy hay un artículo en La Nación del día en que estamos grabando de un profesor de la Universidad, Radulovich, que Sí, yo lo... él es experto en cultivo de algas y otras cosas marinas, muy Sí, interesante, y ofrece, hace una discusión, digamos, para que... Muy académica, sí. Sí, sobre Sí. todas las cosas posibles, ¿verdad? Y habla sobre explotaciones pesqueras de distinto tipo que pueden promoverse. Bueno, es que esa es la cosa, ¿verdad? Y todo comienza, bueno, pues comenzamos hablando con el problema del plástico, es la previsión, es lo que uno quisiera. Pero cuando surgen personajes con poder internacional, como el presidente de Estados Unidos, para quien la opinión del 99% de los científicos cuenta como potrero, y vuelve a abrir las minas y vuelve a hacer lo mismo, ya estaría aquí defendiendo el arrastre y todo eso. Siempre hay personajes perniciosos en la historia, ¿verdad? Que, Bueno, sí. Que, Nabucodonosor, por ejemplo. No, pero uno Es una ópera. sí, Es claro. una ópera. Una ópera. Es una ópera. Sí. Una ópera muy subversiva, por cierto. Sí, claro. Es una ópera. Yo, La más subversiva es ¿cómo se llama? El Barbero de Sevilla. bueno, Creó un alboroto. no, el Barbero de Sevilla. Es una opereta. Es una ópera cómica. Sí, muy sí, bonita, bufa, muy sí, bonita, sí. amiga. Sí, a mí es buena. A mí me encantaba. Encontré ahí en Facebook una versión del Barbero de Sevilla, que la vi con mi nieta, que no la puedo olvidar. Resulta que llega el momento en que está aquella plazoleta de Sevilla, donde aparece Almaviva por primera vez, y baja en un globo aerostático. Almaviva baja en un globo aerostático. Totalmente moderno. Y entonces, claro, el barbero y el resto de la gente viene a ver qué se saca. Ay. Una vez en el patio de mi casa cayó un
globo globo. de esos aerostáticos. Pero, ¿De verdad? ¿de verdad? Sí, claro, era un domingo como a las 6 de la mañana y yo oigo ¿Y no los quemó la perros. casa? No, cayó ahí. No, cayó con gente. Ah, con Tuvieron gente. alguna falla. Ah, no me Y diga. cuando fueron descendiendo ahí, yo oía a los perros ladrar y yo salgo al patio a las 6 de la mañana a ver qué es lo que ha pasado un domingo. Y me encontré aquel armatoste ahí en pleno patio. Guardé los perros para evitar accidentes y ayudamos a que volviera a levantarse. Bueno, Sí. Eso me Pero recuerda- me sorprendió ver que en esa área donde yo vivo, en la zona ahí de Cartago, Tres Ríos, pudiera pasar un globo. Sí, no, eso hace como 15 años, pero Son corrientes fuertes no, ahí. no es eso se la frecuente lleva. verlos aquí. Bueno, eso, Se llegaron a visitar, esa es la realidad. eso, Estaba más eso asustado sí era, por los perros que por eso la sí era calle. para pellizcarse, ¿verdad? Sí, claro. Eso me recuerda a una historia que nos contó don Claudio Gutiérrez. Gutiérrez, mi rector, uno de mis rectores. Digo. Y resulta que él vivía cerca del aeropuerto de La Sabana, en el sur, al sur de La Sabana. sí. Le cayó un avión. Y les en la cayó un casa. avión. Claro. Entonces, Eso fue. entonces, la historia, claro, es tremendo porque eso de que le caiga uno a un avión en Sí, la sí, casa, sí. pero entre las Que cosas... aterrice en la casa. Sí, aterrizó en la casa. Atechice. Atechise. Entonces, por supuesto, la gente empezó a llegar a ver y todo. Claudio era jovencillo. Claro, Era estaba joven. en el segunda enseñanza. Sí, sí, De sí, hecho, sí, fue sí. compañero mío, Claudio. Sí. Entonces, él cuenta que y finalmente él acabó cobrando entradas. Ay, claro. Para ver, porque Ay, claro. En otra ocasión cayó una avionetilla ahí donde un japonés ahí en Pavas, creo que era un embajador o algo así. el ¿no fue así? embajador, sí, claro. Sí. Era como un Kamisaki que le hubiera caído encima, claro. Kamikaze. Kamisaki. Kamikaze. Le cambiaste. Kamisake. Kamikaze. Kamikaze, sí. Suena bonito el Kamisaki, ¿verdad? Sí, ¿Qué? digo, eso es anotico. ¿Qué me importa? Kamikaze. Sí, claro. Sí. Bueno, el riesgo de que le caiga un artefacto de esos encima claro. Y mis es abuelos. casi imposible, pero así como todo lo que camina, todo lo que vuela y todo lo que se arrastra se puede comer, todo lo que vuela se puede caer. Se puede- Eso decían los dinosaurios cuando les cayó el Ahora que- motete aquel. por cierto, ahora y que los decís- eliminó a todos. Nada. Mencionas dinosaurios. Sí. No te vuelvo a ver a vos, sino a Vladimir. a Vladimir, porque Vladimir mencionó las guacamayas allá en la playa sí. el otro día. ¿Cómo Y, hacen de recordé lindas? que Y qué lindas los, son en el aire. los científicos andan traveseando con la idea de que los dinosaurios gritaban un grito parecido al de las guacamayas. Sí. Sí. No, te dan razones Ahora, lo sorprendente. morfológicas para... Yo no sé, yo me he hecho esa pregunta, que siendo un sector pues grande, pero no fue toda la Tierra, ahí cayó el aerolito y los exterminó, pero ¿y en el resto del planeta? ¿Qué pasó? Igual no en todas partes había, pero seguramente no en todas partes había ese tipo de dinosaurios. pero también Curioso, hubo un problema Es de un que problema de época y No, de no, regiones, claro. de regiones. el cambio... Pero es que como dicen Es siempre... que fue- el cambio climático súbito que se produjo Ah, fue ahora sí. demoledor para las Se especies acabó grandes. con toda Sí, la claro. flora, De los mamíferos, fauna. podría haber quedado nada más como sobreviviente un roedorcito que sobrevivía en las plantas que se estaban pudriendo. Y ese sería nuestro común antecesor. Ancestro, sí. Es que esa es la otra cosa, ¿verdad? La gente, hay una historia sobre la hambruna que había en Europa, la pérdida de cosechas en el año 1814, un año antes de que a Napoleón le dieran por la torre. Esa situación
se atribuye a una explosión volcánica que hubo en el Pacífico, que está bien identificada. Vos me recomendaste una vez un libro que de veras lo disfruté, que habla sobre toda esa evolución del ser, las huellas de Adán. Que es, Sí, bueno. A mí cuando me dijiste el título, yo dije, esto debe ser muy religioso. No tiene nada de religioso, pero es un gran libro. No, es una explicación Sí, claro. científica de muchas cosas. Sí, claro. Igual que otro libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Sí. Que explica los fenómenos que se relatan en la Biblia desde una perspectiva científica. Por ejemplo, la maná del cielo y la separación de las aguas y todo eso. Tiene su explicación científica. Como ahora, recordad, hay una observación que yo siempre hago, cuando puedo, cuando hay... Es que en una gran cantidad de acontecimientos históricos, acaba uno hablando del Cáucaso y del Mar Negro, como que todo viniera de ahí. Digamos, los celtas, todo el mundo viene de ahí, de los ojos azules. Entonces, claro. Eran negros los que fueron a Europa. No, pero los ojos azules aparecieron, los ojos claros aparecieron hace tan poco tiempo, que es extraordinario, hace menos de 10.000 años. ¿Pero a qué se debe? Eso fue una mutación lo que se dice, lo que se cree es que no se cree, lo que se ha logrado aproximar, como hacen estudios de científicos. Entonces, comparativamente aquí, Álvaro Fernández es más joven que nosotros. Exactamente, desde ese punto de vista no hay duda. No, menos de 10.000. No tiene más de 10.000 años. Menos de 10.000 años tienen los ojos claros. Y también en el Cáucaso. Entonces yo hacía esa observación y entonces me estaba hablando con alguien y dije algo parecido a esto. Voy a tener que analizar el ADN de mi tata, porque mi tata tiene ojillos grises. De pronto. Me dice, claro, tiene que ser así. ¿Y por qué? A mí el asunto me apasionó. Porque primera vez que alguien me dice con seguridad por qué es así. Y no es que el arca paró en el Cáucaso, en el Ararat. En el Ararat. Sí, claro. Y me dejó sin habla. Porque todos los seres humanos que quedaron estaban ahí, todos los animales. ¿Pero cuántos seres humanos iban en el arca? Solo Noé y la mujer. Y los hijos, yo supongo. Iban parejas. Nunca se me ha ocurrido contarlo. ¿Y Noé tenía ojos azules? Tampoco se sabe. O una trampa de Noé, sí aceptó llevar sus hijos, pero no los hijos de otros. Mire, yo tendría que volver a examinar esa cuestión, ¿eh? Por supuesto, yo no dije nada porque me di cuenta de que estaba frente a una pared de fe que no podía derribar, y entonces me quedé callado.